Hola, soy Salvatore Gullo, teólogo y psicólogo clínico, con maestría en terapia familiar y especialista en psicopatología y psiquiatría. Queremos darle las gracias, primeramente, a Advenit Pro por permitirnos este espacio para compartir con ustedes esta ponencia titulada La corporeidad del ser humano, una unidad tetrapartita. El contenido de esta ponencia se distribuirá de la siguiente manera. Desde el paradigma teológico y el paradigma médico, se ha establecido que el hombre está estructurado con un ser tripartita, haciendo la composición desde el punto de vista teológico que el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Y desde el paradigma médico se construye la estructura del hombre desde el alma, la mente y el cuerpo, dando como sinónimos a estos dos entes que son diferentes, el espíritu y la mente. En mis investigaciones he concluido que el ser humano no es un ser tripartita, sino un ser tetrapartita, que está compuesto por una triada intangible. En esta concepción o nuevo paradigma que estoy proponiendo, de que el ser humano está conformado de una estructura tetrapartita, en la cual hay un componente denominado la triada intangible. ¿Qué es la triada intangible? La triada intangible es lo que conocemos dentro de los paradigmas médicos y el paradigma teológico, el alma, la mente y el espíritu, que ellos vienen conformando lo que hoy denomino la triada intangible. Intangible porque no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede medir de forma adecuada desde el punto de vista psicológico. Y por supuesto, el cuarto elemento es el cuerpo o el soma. Cada uno de estos elementos tiene una función específica y particular en la estructura o composición del ser humano. Comenzamos por la suje, ¿ok? La suje es la base, suje o alma, es la base de la personalidad, donde están allí el yo soy, el sí mismo del ser humano. Allí el ser humano establece o encuentra lo que son sus deseos, sus anhelos y su voluntad. Pasamos a la nous, que es la mente, el término griego correcto para la mente es nous, y allí hablamos de lo que son el procesar del pensamiento y de la conducta. ¿Okay? Allí desde la mente está la percepción, los sentimientos y el juicio y la intencionalidad de cada individuo que se maneja desde el punto de vista del sentimiento y la conducta. Y por tercero, en la triada intangible tenemos el neuma o el espíritu, donde se establece lo que se conoce en psicología como la fuerza yoica o el sentido de la vida. ¿Okay? Allí manejamos lo que son las emociones, el libre albedrío, la capacidad de libertad, el propósito y el carácter y la motivación de los seres humanos. Y el soma se conoce como el disfraz, la estructura que está compuesta tanto por los huesos, la carne y la piel. Lo que se ve, lo manifiesto, lo observable y, en pocas palabras, la apariencia física. El ser tetrapartito como un elemento que hoy se conjuga en una nueva conformidad del ser humano. Hablemos un poco acerca de la suje, que es la pronunciación correcta para la palabra psique. La palabra psique o la pronunciación como tal es una pronunciación anglosajona, pero en la transliteración del griego koiné o griego helenístico, la palabra alma se traduce y se pronuncia de manera correcta como suje, porque está relacionada con un área de la mitología griega, que es el nombre de una de las princesas en el marco de la historia griega. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la suje o el alma? No es más que el asentamiento. Allí de los anhelos, de los deseos y de la voluntad. Aquí surge algo que denomino como el fenómeno interno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del anhelo, estamos hablando de todo aquel esfuerzo mental que los seres humanos realizamos cuando anhelamos algo. ¿Okay? El deseo es la base o el motor o el impulso que nos lleva a realizar estos deseos o estos anhelos. Y por último está la voluntad.
la resolución y determinación, o como se conoce en el marco de la psicología, la fuerza yoica, para ejecutar la acción sobre aquello. ¿Okay? La palabra suge también representa ser viviente, ¿ok? Así como lo esclarece Carl Jung, que identifica el alma como la vida anímica del hombre, el yo soy o el sí mismo, el ego, como lo establece el psicoanálisis, el yo, que da al ser humano algo particular y único que de cada ser humano, y es los factores únicos de su personalidad, lo que lo define, las características desde lo moral y lo ético. ¿Okay? El hombre es lo que anhela, lo que desea, lo que su voluntad ejerce. Esto es lo que lo define como persona. Y eso está asentado en el alma, en las suges. El segundo componente de la tríada intangible es la mente, o también conocida desde el término griego como la nous. ¿Y qué es y para qué sirve la nous? Es el asentamiento de la conciencia, donde se hacen los procesos reflexivos y de racionamiento. La nous maneja la percepción, los sentimientos y el juicio. Cuando hablamos de la percepción, hablamos de cómo percibe y cómo acepta y cómo toma el ser humano desde la nous, desde la mente, desde sus procesos reflexivos y de racionalización, ¿okay? Los sentimientos, que está relacionado con la facultad de discernir o identificar o reconocer la experiencia que se está viviendo. Y al final está el juicio, que es la capacidad de razonamiento para tomar unas decisiones ante la experiencia que está viviendo. La nous está directamente relacionado con el noema, que son los pensamientos, ¿okay? La forma, la idea, ¿okay? Que se genera dentro del proceso reflexivo. Esta idea puede concretarse de manera correcta o incorrecta y es la base en el ser humano para desarrollar la intencionalidad, las maquinaciones, la imaginación, la intención con conocimiento y el razonamiento que le permite al ser humano hacer análisis para tomar una decisión. Podemos hablar de que en el juicio, que es un término griego que viene del vocablo griego crisis, ¿verdad? Hace una separación entre lo que es la toma de decisiones, ¿okay? Y el acuerdo, el veredicto ante esta circunstancia. Estos, la intención, la maquinación, la imaginación, la intención con conocimiento y razonamiento, son las funciones propias cognitivas de la mente. Entonces, bajo estos esquemas se genera o se produce un comportamiento en el ser humano. Este comportamiento puede ser adecuado o inadecuado, dependiendo los factores reflexivos y de razonamiento que el ser humano genere en su proceso de reflexión a través de la nous o de la mente. El tercer elemento de la tríada intangible es el neuma o el espíritu. Y el neuma o el espíritu es el asentamiento de las emociones. Se desligan de la libertad, ¿ok? El desligarme de las emociones para tomar libertad. La palabra emoción viene del vocablo griego kineo, que significa mover o menear, ponerse en movimiento, conmover, producir cambios, ¿ok? Entonces, el espíritu del ser humano es quien genera estos cambios, es quien produce este mover para poder ser motivado. Y el desligar es para poder resolver o decidir ante una controversia. Estas son dos de las funciones del espíritu y por ende tiene la capacidad de la libertad para soltarse o desprenderse, para relajarse o aflojarse. Se relaciona con la palabra o el término sotería, del griego que significa salud o salvación. Desde el punto de vista del neuma o el asentamiento de las emociones y el desarrollo de la libertad humana que presenta, aquí se desarrolla el carácter del ser humano con cualidades morales y éticas. Aquí hay una concepción ontológica del ser humano desde el punto y el análisis del espíritu del ser humano. ¿Cuál es el objetivo o el propósito del espíritu del ser humano o el neuma? Para que el hombre pueda autoobservarse, autoidentificarse y automotivarse. Esto es simple,
para darle sentido y motivación a su vida, para fabricar, construir y manufacturar una vida plena y propicia ante cualquier elemento de salud o enfermedad. Por eso, la libertad que el ser humano experimenta a través de su espíritu es la que le da la motivación para seguir adelante ante cualquier elemento de adversidad, ante cualquier avatar que se presente en su vida. Estos son los tres componentes que se desarrollan en la tríada intangible. Y aquí podemos observar de manera clara cómo tanto el espíritu como la mente cumplen funciones diferentes, no son sinónimos, a pesar del paradigma teológico y el paradigma médico que presentan al espíritu y a la mente como un mismo elemento. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes dentro de la estructura y composición y corporeidad del ser humano. Entonces, a raíz de estas investigaciones que he hecho en los últimos años con referente a esta corporeidad del ser humano, a su estructura interna, se manifiesta a través de un elemento que es muy importante, el soma, el cuerpo, como también se le conoce en el término griego el disfraz, la apariencia física. Luego de haber oído y visto los componentes y elementos específicos de la tríada intangible y las funciones y roles que cada uno de ellos cumple, especialmente cuando nos referimos al espíritu y la mente como dos elementos diferentes que cumplen funciones diferentes. Hablamos ahora cómo se manifiesta la tríada intangible, en qué parte de la estructura del ser se manifiesta. Se manifiesta allí a través del soma o del cuerpo. ¿Okay? Y a través de la apariencia física, que el término en griego es prosopón, ¿okay? El disfraz. Cómo nos vemos los seres humanos, no importa la raza, ¿verdad?, en la que, o la nacionalidad en la que hemos nacido, sino es la apariencia física. Esto es lo que se conoce como el fenómeno externo. ¿Okay? Este cuerpo está compuesto por el esqueleto, la parte ósea, la carne y la piel, que es lo externo que se ve en el ser humano. ¿Okay? Cada uno de estos elementos componen el soma. Ahora, ¿de qué sirve y para qué sirve el cuerpo en la manifestación? Pues es el cuerpo el elemento observable de los signos y síntomas que manifiestan la tríada intangible. Es allí donde podemos observar todos los elementos que se producen en la tríada intangible a través de la manifestación de la conducta. A través de esta manifestación conductual es que podemos medir y observar de manera objetiva, si se quiere, los procesos de la tríada intangible. Una característica importante es que el ser humano, antropológica y teológicamente, nace libre de ansiedad. Una parte importante de la tríada intangible es que al nacer, nace libre de todos estos elementos que vamos adquiriendo a través del desarrollo humano. Entonces, en conclusión, para resumir un poco lo que es la nueva corporeidad o unidad tetrapartita del ser humano. La suge no es más que el asentamiento de la personalidad. La nous o la mente es allí donde se manifiestan las percepciones de cómo vemos las experiencias vividas y hacemos el juicio y se manifiesta un elemento conductual. El neuma o el espíritu es aquel que nos da el sentido de la vida, la fuerza yoica para seguir adelante ante cualquier adversidad o cualquier avatar que se presente en nuestra vida. Y a través del cuerpo, el soma, se manifiestan todos estos elementos que están allí en la tríada intangible. El ser humano no es un ser tripartito, como se han venido estableciendo por siglos los paradigmas tanto teológicos como médicos. El ser humano es un ser tetrapartito, donde el espíritu y la mente son dos elementos que tienen funciones y roles diferentes en el proceso conductual y analítico del ser humano. Gracias por haber tenido su tiempo conmigo y espero que de alguna u otra manera esta información pueda
abrir un poco más al campo del conocimiento. Muchas gracias y me despido de ustedes.